Yo simplemente hago una breve presentación. Bueno, es un gusto tenerlo con nosotros en los seminarios a Ítalo Bove, que es licenciado de la Universidad de la República y también doctor en filosofía de la Universidad de Barcelona, España. Realizado postdoc en Italia y actualmente es docente de grado en el Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Bueno, ha trabajado en muchos problemas de fluidos, también integra el Laboratorio de Energía Solar en Uruguay desde 2014 y es responsable del área de energía solar térmica. Bueno, es un gusto tenerlo con nosotros, ya lo hemos tenido como colega en la UNSAM, pero bueno, hoy lo tenemos como disertante en nuestras charlas de seminario y esta es la última charla del año, así que es un gusto que cerremos con un amigo el ciclo por este año, así que Ítalo, son todo tuyo, te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Por estar presente y bueno, te escuchamos, Ítalo. Quiero poner el cronómetro, no sé por qué tengo un sonido de fondo que no me gusta. Bien, ahí va, disculpen. Bueno, buenas tardes. Realmente es un gusto poder estar dando esta charla. La idea era hacerla presencial y bueno, tuve que volver a Uruguay, pero me quedé con un grato recuerdo de mi estadía ahí en la UNSAM. La idea un poco es que esta no sea la última charla, espero poder ser invitado a futuro y poder hablar de diferentes temas que estamos trabajando nosotros aquí en Uruguay, en nuestro grupo de investigación. Hoy me voy a centrar en la parte energética uruguaya y específicamente en las energías renovables, la energía solar, tanto fotovoltaica como solar térmica. Pero para poder llegar a eso, mi idea es primero hacer una pequeña presentación de Uruguay. Ustedes seguramente todos conocen bien a Uruguay, pero quería como que mostrar algunas pequeñas diferencias entre Uruguay y Argentina, que son muy pequeñas, pero a veces pasan desapercibidas por eso. Luego hablar un poco del balance energético mundial para poder situar cómo es la situación uruguaya en comparación con el resto del mundo. Cuando empecé a preparar la presentación iba a poner datos generales de Uruguay y la verdad es que uno pone números y esos números no significan mucho a menos que podamos comparar cómo son esos números comparados con Argentina. Pero la primera diferencia es una diferencia histórica. Uruguay es un país que seguramente pocos de ustedes sepan que lo inventó Lord Ponsonby, un inglés. Lo inventó allá por 1828 para tratar de poner un tapón, estado tapón entre Argentina y Brasil, y que el Río de la Plata fuera, por ende, aguas internacionales y por ende puedan ser navegables por cualquier embarcación extranjera. Luego Lord Ponsonby fue mandado a Europa y creó el Estado de Bélgica prácticamente con el mismo criterio. Así que somos un Estado que no tendría que haber nacido. Durante todo el siglo XIX no había mucha diferencia entre Uruguay y Argentina. Cuando había una guerra en Argentina, la Guerra Grande, era tanto entre unitarios y federales en Argentina, entre blancos y colorados en Uruguay. En el 64 nos negamos a ir a pelear contra Paraguay y Argentina y Brasil invadieron Uruguay, dieron un golpe de Estado y entonces pusieron un gobierno que apoyó ir a pelear contra Paraguay, así que participamos de aquel genocidio de la población de Paraguay, prácticamente aniquilado la mayoría de la población masculina adulta. Quiero recordarles que hasta a Paraguay se le siguió cobrando multas hasta el año 1942, 70 años después de esa fatídica guerra. La diferencia entre Uruguay y Argentina empezó sobre fines del siglo XIX, cuando Uruguay empezó a ser gobernado por masones. Murió un masón famoso, el obispo de Montevideo se negó a enterrarlo
en el cementerio, que en aquella época lo administraban la iglesia, así que el Estado le quitó los cementerios a la iglesia y poco a poco le empezó a quitar potestades, la educación pasó a ser laica, y en el principio del siglo XX, José Valle de Ordóñez creó un gobierno socialdemócrata, separó totalmente la iglesia del Estado, creó el divorcio. Ustedes piensan que en Argentina el divorcio es de 1984, si no me equivoco. Aquí fue casi 80 años antes. La ley de 8 horas, etc. Ahí empezó a haber una separación histórica entre Argentina y Uruguay. Separación que en esos momentos empezó a ser más fuerte con el fútbol. O sea, ese gran invento de la humanidad en donde las rivalidades entre poblaciones dejan de ser guerras y pasan a ser peleas de 11 adultos contra 11 adultos corriendo detrás de una pelota en short. Nosotros, nuestra selección tiene, como lo indica la camiseta uruguaya, 4 estrellas por los 4 campeonatos mundiales que ganó Uruguay, en el 24, en las Olimpiadas, en el 28, en las Olimpiadas. En aquella época la FIFA ya existía y ya reconocía el campeonato de fútbol de las Olimpiadas como parte del campeonato mundial. Por haber ganado esos 2 campeonatos, en el 30 se organizó el primer campeonato separado de las Olimpiadas en Uruguay, el cual también ganamos, y luego ganamos en el 50 en Brasil. Así que nosotros tenemos por derecho propio 4 estrellas en la camiseta, y esa es una de las diferencias con Argentina. Ustedes tienen 2, 78 y 86, nosotros tenemos 4. Somos el único país del mundo que sabe esta historia, todos los demás creen que tenemos 2, pero tenemos 4. Las diferencias con Argentina más notorias es la diferencia de superficie, ¿no? 16-1 entre Argentina y Uruguay. Hay una diferencia de población un poco menor, 13-1, o sea que Uruguay es un país levemente más densamente poblado que Argentina. Sin embargo, hay una diferencia entre la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad de Argentina en este momento está en 2,2 hijos promedio por mujer, y en Uruguay 1,5. Cayó en picada en los últimos 5 años, pasó de 1,9 a 1,5, debido a una fuerte campaña de colocación gratuita de anticonceptivos subcutáneos, que han demostrado tener una muchísimo mayor fiabilidad. Otras diferencias es el porcentaje de población sin religión. En Argentina es 19%, por lo que leí, creció fuertemente en los últimos 15 años, casi se duplicó en 15 años. Sin embargo, en Uruguay, desde hace más de un siglo, estamos en torno del 40%, muy asociado a la separación de la Iglesia y del Estado y sobre todo a la eliminación de la educación religiosa dentro de la educación pública estatal, que es el 90% de los niños van a educación pública, o iban, ahora aumentó un poquito la privada. La esperanza de vida es similar. Si uno quiere mirar cuál es el nivel de desarrollo de un país, se puede mirar los niveles de pobreza, pero como los países miden de forma diferente la pobreza, yo creo que buenos indicadores son la esperanza de vida. En Uruguay es un poquito mayor, 1 año y poco más que en Argentina, y la estatura promedio. La estatura promedio en Uruguay es un poquito mayor que Argentina, pero sin embargo es interesante. Argentina tiene los hombres más altos de Latinoamérica y Uruguay las mujeres más altas. La mortalidad infantil es un poquito menor en Uruguay, y un dato interesante es esto de aquí. El consumo de energía per cápita anual, medido en megawatt hora, es mayor en Argentina, y las emisiones de CO2 por toneladas por persona casi más que duplican las de Argentina y Uruguay. Esta diferencia está principalmente basada en la industrialización. Argentina es un país que es mucho más industrializado que Uruguay. Uruguay es un país básicamente del sector primario, de su economía, y el consumo de energía también está asociado a la industria y a mayor consumo de energía para calefacción. Uruguay tiene muy bajo consumo de energía para calefacción, en parte porque la calefacción es a leña o eléctrica, no tenemos gas, y el gas en Uruguay es muy caro. Otro dato que me parece interesante ver la diferencia entre Uruguay y Argentina es la cantidad de investigadores por millón de habitantes.
Fíjense que Uruguay no solamente tiene la mitad que Argentina, tiene menos investigadores por millón de habitantes que Brasil. Y ya si queremos comparar con el resto del mundo o con los países desarrollados, estamos casi un orden de magnitud de diferencia. Argentina siempre ha tenido mayor política de inversión en investigaciones que Uruguay. Uruguay, los gobiernos de turno siempre han, ¿cómo se puede decir?, menospreciado el papel de la investigación en el desarrollo de un país. Durante muchos años, en las últimas épocas, Uruguay ha apostado a ser una plaza financiera, con lo cual directamente la investigación no cortaba ni pinchaba. Plaza financiera que servía para que personas evadieran sus impuestos en sus países de origen. Específicamente, muchos argentinos depositaban sus ingresos en Uruguay para evadir impuestos en Argentina. O sea, era una política de utilizar el Uruguay como una forma de estafar a otros estados. Por suerte, las leyes internacionales han empezado a presionar a Uruguay, que ha empezado a dejar de hacer esa política y ha modificado sus leyes y ha empezado a invertir entonces en investigación. Otra forma de comparar, y termino aquí esta zona, esta área, es el ingreso per cápita. Es decir, dividimos el PBI por la población, podemos ver que Uruguay tiene un PBI per cápita de unos $17.000, estoy hablando del año 2018. Argentina en ese momento tenía, 2018, unos $11.600 per cápita. Brasil 9.000, el promedio mundial era 11.000. Si comparamos con los 62.000 que era Estados Unidos o 48.000 de Alemania, estábamos extremadamente lejos. Igual, cuando uno compara el PBI per cápita, es muy engañoso, porque el PBI per cápita se calcula en base a la cotización de la moneda con respecto al dólar en el mercado libre de cambio, y esa cotización tiene fluctuaciones que no corresponden con los cambios en la calidad de vida, en la capacidad de consumo de las personas. Entonces, mucho mejor que el PIB per cápita, lo que se dice el PIB per cápita actualizado poder de compra, lo que se llama PPP, Power Purchase Parity, que además lo que está mostrando es ciertas cantidades, como el país de referencia de Estados Unidos. Fíjense que el PPP de Estados Unidos es 1, o sea, vale lo mismo nominal que el PPP. Lo que en Estados Unidos se paga, por ejemplo, educación terciaria, y en Uruguay es gratis, entonces se considera que para mismos ingresos en Uruguay uno tiene mayor poder de compra, mayor poder de consumo, porque tiene universidad gratis, la educación, la salud es más barata, en fin. Si uno hace ese cálculo, pasamos de tener $17.000 per cápita a 23.500 en el año 2018. Argentina pasa de 11.600 a 20.500. Alemania también aumenta y el mundo también aumenta. Esta es una capacidad estamos cerca de lo que es el promedio mundial, un poco por encima, y Uruguay un poco por encima de Argentina, lo cual durante prácticamente todo el desarrollo del país, Argentina tenía ingresos per cápita mayores que los de Uruguay. Uruguay era un país menos desarrollado que Argentina. En los años 70 hubo una fuerte inmigración de Uruguay hacia Argentina, emigración para nosotros, inmigración para ustedes, por tener mejor poder de compra, mayor capacidad de empleo. El cambio ha sido principalmente en los últimos 4 o 5 años, en los cuales Uruguay siguió aumentando su PBI y Argentina ha ido disminuyéndolo. Uruguay es un país muy despoblado, un poquito menos que Argentina, pero es un país en el cual se tiene 3 vacas por habitante o 2 ovejas por habitante, o sea que podemos decir que es un país que, si lo medimos en densidad de mamíferos, tiene una densidad bastante alta. El balance energético mundial ustedes lo deben de conocer bastante bien. Me parecía interesante ver cómo aumentó fuertemente los derivados de petróleo, los carbón y derivados de petróleo. Fíjense que la revolución industrial se inició con madera, y cuando Inglaterra prácticamente
eliminó todos sus bosques, empezó a utilizar el carbón. Recién en 1900 el petróleo empezó a ser importante y en los últimos años el gas ha sido un consumo importante. Así que si ustedes se fijan, la amplia mayoría del consumo energético actual es de fuentes no renovables y solo un pequeño porcentaje es de origen renovable. Debido al efecto invernadero que las emisiones de CO2 generan, es importante revertir esta situación. Si se fijan las proyecciones a futuro, esto fue hecho en el 2018, es que el consumo de petróleo va a seguir aumentando, el del carbón se va a estancar, el del gas natural va a seguir aumentando, el de las renovables va a aumentar fuertemente, pero va a seguir siendo minoritario a forma individual con respecto a estos otros tres, y si consideramos a nivel sumado, estamos muy por debajo de esta cantidad. Estas proyecciones, obviamente, este año van a ser modificadas radicalmente porque va a haber cambios sustanciales en la forma de consumo de aquí en más, post pandemia, pero tenemos que pensar de que existe una inercia que es muy difícil de modificar. La casi totalidad de los autos son a combustible, prácticamente no hay autos eléctricos, y por más que muchos países tienen previsto prohibir su venta, los autos a combustible a partir del 2030, 2040, van a seguir existiendo en su plazo, o sea que de aquí al 2040 la prácticamente amplia mayoría del transporte va a seguir siendo a base de petróleo o de gas, y por ende tenemos que hacer una fuerte inversión en renovables para poder mitigar los efectos de invernadero debido a las emisiones de CO2. Evidentemente, la principal fuente renovable que tenemos es la solar. Si ustedes se fijan, la potencia, ¿sí? La cantidad de irradiancia que está habiendo en cada instante en el planeta es muy superior a los consumos que tenemos en total en la humanidad. Fíjense en esta presentación que es importante mirarla con detenimiento. Acá está hablando de energía instantánea, o sea, potencia, energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Y acá lo que está hablando es la cantidad total del recurso, terawatt year. Esto significa que esto sería, si yo consumiera 900 terawatt en forma continua durante un año, terminaría con todas las reservas de carbón. ¿Sí? Si gastara 240 terawatts durante un año en forma continua, gastaría todas las reservas de petróleo. Bueno, el consumo en el mundo, el consumo de energía en este momento es de unos 16 terawatts, o sea que al año estamos consumiendo 16 terawatt year. Fíjense la energía solar que estamos recibiendo, comparado con las necesidades actuales y prácticamente futuras, estamos totalmente sobrados. Por supuesto que parte de esa energía se transforma en viento. Ya solo con viento, la energía eólica que tenemos más que suficiente para poder suplir las demandas de energía que la humanidad tiene en este momento. Por supuesto, la demanda de energía crece a nivel individual y la población mundial crece. Estamos en unos 7.800 millones de habitantes. Se calcula que en unos 40, 50 años se va a llegar a unos 10.000, 11.000 millones de habitantes, un pico máximo. O sea, estamos cerca de un 30, 40% de aumento en la población. Si además vemos el aumento en el consumo energético por individuo, podemos decir que podemos llegar a duplicar en las próximas décadas el consumo mundial de energía.
Sin embargo, para lo que es el recurso solar, tenemos de sobra para abastecer. Ahora, lo importante no es solamente la cantidad de recursos que tengamos, sino el costo de ese recurso. Bueno, la energía solar, dólar por megawatt hora, ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos años. Acá estoy mostrando el costo de la energía para Estados Unidos, ¿sí? Pero no es muy diferente a lo que son los precios a nivel internacional. Fíjense que el costo de prácticamente todas las variables ha venido disminuyendo. El carbón se mantuvo más o menos constante en los últimos 10 años y sin embargo la nuclear ha aumentado, es la única que ha aumentado en ese tiempo. El gas, ¿sí? Es aquí en rojo, disminuyó un poco. El viento disminuyó bastante. Fíjense que estaba por encima de 100, unos 140 hace 10 años y ahora está alrededor de $45 por megawatt hora. Y sin embargo, la que cayó en picada es la solar. Solar, estamos hablando de solar fotovoltaica, obviamente. Desde más de $350 por megawatt hora a unos $50 por megawatt hora en 2017. En este momento que se hizo esta gráfica, todavía era un poco más cara que la eólica. En los últimos años eso ya se revirtió, la solar está siendo más económica que la eólica, y entonces uno espera que las próximas instalación de potencias vaya a ser principalmente energía solar fotovoltaica. El precio de la potencia instalada de fotovoltaica ha caído en picada en forma inversamente proporcional a la instalación de fotovoltaica en el mundo. Y eso tiene una cierta relación, se llama ley de Swanson, que hace décadas pronosticó que el precio de la energía fotovoltaica caía un 20% cada vez que se duplicaba la instalación o la producción, en cierta medida van paralelas, de paneles fotovoltaicos. Así que los paneles fotovoltaicos han ido cayendo su precio sistemáticamente en forma eh, eh, potencial en las últimas décadas, tal como se ve aquí en esta gráfica. Esta situación genera una cosa interesante para comentar. Ha habido muchísima investigación en nuevos diseños de paneles fotovoltaicos, nuevos materiales, nuevos tipos, nuevas generaciones de paneles fotovoltaicos. Y en fotovoltaica se ha dado algo que se podría decir como que los abuelos han enterrado a los nietos. El panel fotovoltaico de silicio puro es el que ha perdurado a lo largo de la historia. Han surgido nuevas tecnologías más eficientes, sin embargo son tanto más caras y como el panel de silicio ha venido disminuyendo su costo, se ha mantenido en el mercado y ha seguido siendo el panel fotovoltaico de referencia. Su eficiencia prácticamente no ha variado, la eficiencia ha estado en torno entre el 15 y el 20%, ¿sí? Entre el 15 y el 20% de la radiación solar que cae sobre el panel es transformada en energía eléctrica, es una eficiencia, uno diría, baja. Los mejores paneles fotovoltaicos multicapa actuales en investigación están en torno al 40% de eficiencia. Sin embargo, son tan caros que los que se siguen usando son los de silicio. Por eso es que los abuelos, la tecnología de hace décadas ha enterrado las nuevas tecnologías a nivel fotovoltaico. ¿Qué ha ocurrido en Uruguay? Bueno, Uruguay es un país pequeño y, como les decía, tiene un consumo de energía por habitante bajo, más bajo que Argentina, sin duda. Fíjense
la matriz energética nacional en los últimos 10 años, en donde en azul lo que se ve es la electricidad de origen hidráulico, la represa de Salto Grande que compartimos con Argentina, más un par de represas en el interior de Uruguay, en el Río Negro. En verde, ese consumo de biomasa. La biomasa se consume en las pasteras, en la fábrica de celulosa, la tristemente famosa en la frontera en el río Uruguay con Argentina, de UPM, antes Botnia. Pero no solo, también el biomasa se utiliza mucho para calefacción, calefacción hogareña. La mayoría de la gente tiene una estufa de leña en su casa, los que viven en casa, la amplia mayoría. En rojo está el petróleo y derivados, esto es transporte, pero también antes se utilizaba para generación de energía eléctrica, ahora prácticamente es despreciable. En amarillo es gas natural, fíjense que es prácticamente despreciable lo que tenemos, el consumo. Luego está en gris la energía importada. Aquí fíjense, en el 2009 Uruguay importaba energía, ahora no, ahora es exportador neto. En este verde claro es la energía eólica, energía eléctrica de origen eólico. Fíjense que hace 6 años prácticamente era nula y actualmente tiene un porcentaje interesante. Y en amarillo oscuro está la energía solar fotovoltaica. Tienen también un poco de térmica, pero es casi despreciable, principalmente de solar fotovoltaica. Hay un dato interesante. Uruguay, cuando termina de instalarse la represa de Salto Grande, la hidráulica que está en el río Uruguay, con Argentina, a fines de los años 80, Uruguay era un exportador neto de energía. Le vendíamos energía eléctrica a Argentina, ¿sí? En ese momento, la cantidad de energía eléctrica que se estaba produciendo en Uruguay superaba la demanda. Eso ya se sabía cuando se instaló la represa de Salto Grande, y se sabe que el consumo iba a ir aumentando con las décadas. Así que en los inicios Uruguay le exportaba los excedentes a Argentina. Al principio, además, Argentina pagó más por la represa que Uruguay, con lo cual se pagó durante años a Argentina el préstamo de haber construido la represa con energía eléctrica. Pero con el paso de los años, Uruguay dejó de tener excedente de energía eléctrica y ya para 2000 y poco empezó a tener déficit, porque desde el año 90 hasta el año 2005 prácticamente no se instaló generación de potencia eléctrica en Uruguay. Así que hubo un momento en el cual empezamos a ser importadores netos. En el año 2005 hubo un cambio de gobierno en el Uruguay y el nuevo partido, en aquel momento Frente Amplio, ahora está en la oposición Frente Amplio en los últimos 6 meses, pero en aquel momento hizo un cambio en el análisis de la política energética nacional y rápidamente se puso a instalar potencia, generación eléctrica, para evitar esta situación de tener que importar energía eléctrica. ¿Por qué? Porque Argentina también estaba teniendo problemas serios para abastecer su demanda, y si Uruguay no hacía nada, iba a tener problemas de suministro. En el año 2005 se preveía que de continuar sin instalar, iban a tener que empezar a haber apagones en algún momento. Lo primero que se instaló fue energía eléctrica a base de petróleo, térmica, y se empezó a estudiar la instalación de renovables. La instalación de renovables empezó a proyectarse y se empezó a instalar fuertemente a partir del año 2013 la eólica y después un poquito la solar. Uruguay tiene un problema que es la dependencia de la energía hidráulica. Hace que cuando hay un año de seca nosotros tengamos un déficit de energía eléctrica.
Fíjense que acá está la potencia eléctrica instalada en Uruguay. En el año 2009, más de la mitad era hidráulica. Había térmica, esto en biomasa. Esto de biomasa es Bodnia, UPM, que genera energía eléctrica para consumo propio y un poco para exportación. Luego se instaló una segunda fábrica de celulosa en Uruguay por estos años. Aquí, fíjense que se nota el crecimiento de consumo de instalación de potencia eléctrica de biomasa, que es la fábrica de Montes del Plata, también sobre las costas del río Uruguay, cerca de la desembocadura del río Uruguay al río de la Plata. Y en estos momentos se está fabricando, se está instalando una tercera pastera sobre el río Negro, interior de Uruguay. Luego fíjense cómo se instaló la energía eólica, ¿sí? Fíjense, de 2013, donde prácticamente no existía, a tener casi un 30% de la potencia instalada en Uruguay en estos momentos es eólica. Y lo mismo la solar. La solar, en este momento tenemos un 5% de la potencia instalada es solar. Ahora, no hay que confundir potencia instalada con generación, ¿sí? La generación es menor en solar, es un 3%. En eólica estamos cerca más o menos de un 30%. ¿Por qué? Porque uno, cuando habla de potencia instalada, es la potencia pico. Pero no, ustedes no se olviden que a nivel de energía solar, solo pocas horas al día podemos estar entregando potencia pico si no hay nubes. Un día totalmente despejado, la potencia pico se entrega en un par de horas o menos en torno al mediodía. La mitad de las horas son de oscuridad, ¿sí? En promedio anual. Entonces, claramente uno tiene una potencia instalada, pero después el rendimiento es menor. A nivel eólico, bueno, es un poco más uniforme, obviamente al ser un recurso renovable intermitente, a veces que no hay viento. Y difícilmente el 100% de las horas tengamos viento con potencia máxima. Pero eso ocurre en casi todas las fuentes renovables. La hidráulica también tiene una estacionalidad en donde a duras penas se puede llegar a picos en años muy lluviosos, pero hay una fuerte variabilidad asociado a el efecto niño. Ustedes fíjense, que me quedó cortado esta transparencia, pido disculpas, pero hay un ciclo cercano a los 4 años. Este es 2010, tenemos buena potencia, buena generación. En el 2012 tenemos una sequía brutal. Esta sequía generó la necesidad de importar petróleo para generar energía eléctrica con recursos fósiles, con térmica, y eso hizo incrementar el déficit. Este pico acá incrementó el déficit del Estado uruguayo en 2% del PBI por esa demanda de consumo de energía eléctrica a partir de petróleo. Luego, un par de años después, tenemos nuevamente un pico de generación de energía hidráulica. O sea, fíjense, en 4 años pasamos de pico, valle, pico. Aquí no se ha visto un poco esa relación, se extiende. El fenómeno no es totalmente cíclico, es cuasi cíclico. Pero en este pico, en este valle, mejor dicho, del 2018, de sequía, no tuvimos la necesidad de consumir térmica. Fíjense acá cómo se consumió energía eléctrica térmica. Aquí prácticamente no, porque ya teníamos instalada la eólica. ¿Sí? Hay un par de datos interesantes sobre el consumo de energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica crece, el consumo de energía eléctrica por habitante crece. Uruguay es un país cuya población, como les mostré, tiene un crecimiento muy bajo. Sin embargo, el consumo por habitante aumenta.
El consumo por habitante está bastante asociado al crecimiento del PBI. Acá estas dos gráficas no están bien porque las escalas son muy diferentes. Acá voy de 0 a 4.000, y acá voy de 14.000 a 17.500, o sea, aumenté 3.500. ¿Sí? Entonces, fíjense que el consumo eléctrico PBI, el consumo eléctrico dividido el PBI, ¿sí? O sea, en kilowatt hora dividido millones de pesos, y pesos constantes. Obviamente Uruguay es un país que tiene una inflación, no tanto como Argentina, pero una inflación promedio anual de un 10%, no podríamos medirlo si fueran pesos corrientes. Esto es en pesos constantes del año 2005. Fíjense que acá esta variación, estamos hablando de 500 en 15.500, o sea, estamos hablando de un 10% sería 1.500, estamos hablando de un 3% de variación. Acá, esta franja sería un 3% de la variación de esta escala. Esto debería haber hecho una escala diferente, porcentual, no. Pero fíjense que oscila en torno a un cierto valor. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que uno, cuando prevé, planifica la instalación de potencia, lo que tiene que estar previendo es que la economía en un sistema capitalista crece naturalmente, año a año promedio, y por ende va a crecer el consumo de energía eléctrica, más allá además del crecimiento poblacional. La energía eólica, como les dije, en el año 2008 en Uruguay había simplemente 15 megawatts de potencia instalada, que era un pequeño parque eólico casi experimental. En el año 2018, 10 años después, estamos hablando de 1.500 megawatts instalados. Estamos hablando que aumentó por 100. ¿Sí? Fíjense que no solamente aumentó por 100 del 2018 al 2018, o sea, prácticamente el aumento empezó del 2013 al 2018. Entonces, fíjense que acá el 2018 fue el último año que se instaló potencia eólica. En 5 años fue ese crecimiento de un orden de 100. Como les decía, se están generando, en el año 2018 generaron unos 4.700 gigawatt hora. Fíjense que más o menos se generó lo mismo en 2018 que en 2019. Y eso, la variabilidad de la eólica no es tan grande año a año. Existe, pero no es tan grande como la hidráulica. La hídrica más que hidráulica, perdón por el. Así que acá lo que si uno multiplica esto por la cantidad de horas al año, 8.760, estamos en un rendimiento de un 35%, ¿sí? Respecto al pico de lo que podría generar la eólica. Si hacemos ese mismo cálculo para la fotovoltaica, la primera fotovoltaica que se instaló en Uruguay fue en el año 2013, una pequeña planta de medio megawatt, muy cerca de la central hidroeléctrica de Salto Grande. Aquí está el puente internacional, donde se llega a ver por encima de la represa de Salto Grande. Por cierto, acá tampoco se logra ver, están las instalaciones de nuestro laboratorio de energía solar. Esa primera planta, que fue una donación del Estado de Japón, permitió al Estado uruguayo empezar a analizar cómo era la conexión de la fotovoltaica en la red eléctrica nacional y permitió planificar más instalación de potencia. Actualmente hay unos 250 megawatts de potencia instalados, que dan unos 416 gigawatt hora de energía al año, y esto me da un rendimiento de 19%. Este rendimiento de 19% es nuevamente esta potencia multiplicada por las 8.760 horas al año, me da esta relación.
no hay que confundir este rendimiento con la eficiencia eléctrica de un panel fotovoltaico. La eficiencia lo que me dice es, cada metro cuadrado de panel recibe una cierta potencia eh, lumínica y genera una cierta potencia eléctrica. Esto lo que estoy diciendo es, ya sabiendo el pico de potencia que me puede generar un panel, ¿ok? Eso no está relacionado con la radiación que recibe. Simplemente digo, este panel, lo máximo que puede generar es, no sé, 200, los paneles que están en Uruguay son 248 megawatts en total como máximo. Bueno, la energía que termina dando es un 19%. Esto está un poco alto, puede llegar a ser un poco menos a veces, pero estamos en ese entorno. No hay que confundir la matriz energética, la primaria, la matriz energética primaria, con el consumo. ¿Qué ocurre? Parte de la energía primaria que está instalada se pierde. ¿Sí? Se pierde por transporte, se pierde por diferentes motivos y por ende, aquí estábamos en unos 6.000 y algo de kilotoneladas equivalentes de petróleo y el consumo final está en unos 4.600. Por supuesto que acá en el medio, por ejemplo, cuando se le vende gasoil a los barcos, eso no se considera como consumo nacional, por ende son como si fueran exportaciones de energía. En Uruguay, la Dirección de Energía habla siempre de medir la energía en toneladas equivalentes de petróleo. Eso es porque estaba obsesionado con reducir el consumo de petróleo. Yo siempre, cada vez que me junto con ellos, discuto el utilizar estas unidades de medida. No son, para un físico, utilizar una unidad fuera del sistema internacional es una afrenta. Fíjense cómo está dividido el consumo. ¿Sí? La industria consume un 40%, 43%. Esto se vio fuertemente incrementado por las pasteras. ¿Sí? Antes de la existencia de las fábricas de celulosa, el consumo de la industria era muchísimo menor. El transporte consume 27%, residencial 18%, agropecuaria, minería, pesca 5% y comercial, sector público 7%. Si uno mira la evolución, nuevamente aquí en azul oscuro está residencial. Fíjense que casi no ha aumentado a lo largo de los años. Esto va desde el año 65 hasta el presente. Luego, en este verde oscuro está el comercio, el sector público. Fíjense que aumentó, ha ido aumentando. Esto está fuertemente asociado a acondicionamiento térmico de edilicio. Antes, en las oficinas públicas, el único consumo de energía que tenían era luz. No había prácticamente acondicionamiento térmico. Empezó poco a poco a existir y también en los negocios. Antes los puntos de venta no tenían aire acondicionado. ¿Sí? Los shoppings empezaron a ser grandes consumidores, los supermercados empezaron a ser grandes consumidores de energía. ¿Sí? Por eso es que ha aumentado el consumo de energía, entonces demanda total de energía en el sector comercial. Luego el transporte, fíjense cómo ha aumentado el consumo de energía en transporte, en parte ¿por qué? Por la ineficiencia. ¿Cuál es la ineficiencia del transporte? Los autos. O sea, ha ido aumentando, la población prácticamente no ha aumentado, pero aumenta la cantidad de autos. Entonces disminuye la cantidad de pasajeros por vehículo. Antes había muchísimo transporte público, ahora hay muchos autos que llevan a una persona. Entonces, la ineficiencia en el transporte, además de que ha aumentado la movilidad de las personas. ¿Sí? La gente se fue a vivir fuera del centro de la ciudad y aumentan los recorridos, etc. Luego, la industria, fíjense ustedes cómo aumentó
el consumo de energía desde el año 2003 a la fecha. Esto es por las pasteras. Y por último, el consumo del agro, que ha aumentado, pero no es un consumo, no ha aumentado en forma muy fuerte. El costo de la energía en Uruguay comparado con la región es muchísimo más alto que Argentina. Fíjense, la energía eléctrica, esto lo hace una empresa uruguaya, CEG Ingeniería, que genera sus propios indicadores. Se pueden discutir cuáles son estos valores. Esto es dólares por megawatt hora. Para ellos, para su cálculo, en el cual hacen un promedio nacional, en los cuales consideran no solamente el valor de la energía, sino también del cargo fijo, ellos lo que están diciendo es que en octubre de 2020, Uruguay tiene un costo de energía que es casi el doble, energía eléctrica a nivel industrial que Argentina, y más de 3 veces a nivel residencial. A nivel industrial, Uruguay tiene cercano a Brasil, perdón, a Chile, por supuesto mucho mayor que Argentina. Fíjense Paraguay, los precios que tienen, ¿no? Muy por debajo. Pero el tema no es solamente la energía eléctrica, el tema también es el combustible. Fíjense, la nafta, ¿sí? En Uruguay cuesta 1,3 dólares por litro. Acá en Argentina está hablando de 0,80. 0,80 porque estábamos hablando del cambio oficial, obviamente, ¿no? Estos cambios, estas tablas no se pueden hacer con valores blue. El gas natural, fíjense la diferencia, 0,2 en Argentina frente a 1,2 en Uruguay. Chile tiene un poco más caro el gas natural. Bueno, Brasil también, pero esta es una diferencia bestial. GLP, nosotros en Uruguay está subvencionado, no está a precio de paridad de importación. Se está discutiendo en Uruguay quitar la subvención, y sin embargo en Uruguay está subvencionado y fíjense que es el doble que el precio de Argentina. Las tarifas eléctricas en Uruguay, me haciendo un poco larga la charla de lo que pensaba hacer, pero bueno, no sé si tengo unos minutitos más, termino redondeo. En la tarifa eléctrica en Uruguay hay diferentes formas. Una es una tarifa plana, con el mismo precio durante todo el tiempo, y otra que es doble horario, en donde yo tengo tarifa cara en una hora pico y barata fuera de la hora pico. Esto es como para que las personas no consuman cuando hay más demanda y de esa manera no haya un desequilibrio entre la demanda y la potencia instalada. Si uno tiene un pico en el consumo, tiene que tener potencia instalada para suplir ese pico. Entonces lo que hay que hacer es limar el pico. Y la forma de limar el pico es esta, es tener una tarifa doble horario. Inclusive en Uruguay hay una tarifa triple horario, que tiene pico, valle y intermedio. Si uno no tiene tarifa doble horario, la tarifa común tiene un precio, los primeros 100 kWh al mes, de 0,16 dólares por kWh, o los siguientes 500 kWh son de 0,2 dólares por kWh. Por supuesto, si pasamos de 600 kWh por mes por familia, ya el precio sube. Las aplicaciones de energía solar, como dijimos, fotovoltaica o solar térmica para calentar agua, para baño, para agua caliente sanitaria o para industria o para producir energía eléctrica. También se puede utilizar para refrigeración solar o para acondicionamiento térmico edilicio. Pero para poder saber cuánta energía solar se puede utilizar, necesitamos saber el recurso. Por eso el Estado invirtió en la Universidad de la República en el año 2008 para crear un laboratorio de energía solar, que, como les dije, tiene un laboratorio instalado cerca de la represa de Salto Grande. Laboratorio que tiene varias aplicaciones. Uno es medir el recurso, cuánta radiación existe en Uruguay, no estaba medido. Investigaciones sobre su integración
fotovoltaica a la red eléctrica, el solar térmica, tanto para acondicionamiento térmico edilicio como para generar agua caliente. Lo primero que se hizo fue instalar un banco de calibración de radiómetros bajo norma. Nuestro laboratorio tiene el patrón secundario de radiación solar de Uruguay. Ese patrón, en Uruguay no había patrón secundario, o sea, no se calibraban radiómetros. Quienes medían radiación solar, sus radiómetros no sabían cuánto medía. Entonces, para poder medir, tenemos que tener un sistema de calibración. Tenemos en nuestro laboratorio un montado, además del patrón, tenemos medidas de radiación directa, de radiación difusa, de radiación global en plano horizontal, de radiación global en plano inclinado. Tenemos una red de medidas en todo el país, tenemos 8 puntos de medidas, este es el laboratorio, ¿sí? Pero además tenemos instalaciones en diferentes puntos del Uruguay. Obviamente no están tan completos como los que tenemos en el laboratorio. Directa, solamente en 2 lugares de Uruguay estamos midiendo directa. Es muy costoso. Fíjense que para medir directa necesitamos equipos que hagan seguimiento al sol. Y esos seguimientos, si se desfasan un poco, ya no miden bien. Entonces necesitan un muy buen mantenimiento y por eso el equipo está en nuestro laboratorio. Estos otros equipos están instalados en predios del Estado, pero sin supervisión humana. Entonces mandan datos por vía telefónica y nosotros tenemos en las computadoras de nuestro laboratorio, registramos la llegada y tenemos filtros automáticos para saber si la señal es correcta. O sea, si hay algo raro, salta una alerta y va un equipo hasta el lugar a ver qué está ocurriendo. A veces puede ser, por ejemplo, que un pájaro se deposita y cae arriba del sensor y dejamos de recibir. O un viento rompe la antena, en fin. Periódicamente se caen las medidas. Gracias a las medidas, pudimos hacer un mapa del recurso solar de Uruguay. Y tenemos 2 versiones de ese mapa. Uno primero fue con medidas, el otro es con datos de satélite, contrastado con las medidas de tierra. Se tienen 16 años de satélite, más 5 años de mediciones en tierra, entonces con esta combinación se logra hacer un mapa con una muy buena precisión. Entonces sabemos cuál es el recurso que tenemos y eso le permitió al gobierno uruguayo poder hacer licitaciones de instalación de potencia solar sabiendo cuánta energía iban a poder generar las plantas. Obviamente que existen datos a nivel internacional de satélite, de potencia, de radiación, pero ¿qué ocurre? Si no está contrastado con medidas de tierra, tienen un error de cerca de un 15%. Nuestra medición tiene un error cercano al 3%, que son los errores de calibración de los instrumentos. Además hicimos un año meteorológico típico, eso lo que nos permite es calcular cuál es la radiación estándar que hay en un año, no promedio, ¿sí? Porque si uno, en promedio todos los días serían seminubosos. Lo que se hace es, se construye un año típico, en donde hay días nubosos, días despejados, pero es el año más típico y que la radiación total de ese año está más o menos en el promedio de lo que es la radiación anual. La radiación anual tiene una oscilación de más o menos un 10% debido a mayor o menor nubosidad. Entonces tenemos un año típico que da temperatura hora a hora, da velocidad del viento hora a hora, radiación horizontal, directa, y con eso se pueden hacer estudios de, si uno quiere ver cuál es el consumo de energía de una edificación para acondicionamiento térmico, se puede, o para generar energía eléctrica, etc. Y además tenemos un banco de ensayos de calentadores solares, que nos permite ensayar y ver el rendimiento de colectores solares. También tenemos instalaciones para estudiar la eficiencia de muros acumuladores solares para acondicionamiento térmico de litio.
pero este tipo de trabajos los voy a dejar para una futura charla en otro momento. Así que les agradezco por su atención y bueno, si tienen preguntas, estoy a las órdenes. Bueno, muchas gracias, Ítalo. Abramos para darle las gracias y aplaudirlo a Ítalo. Muchas gracias, muy buena la charla, Ítalo. Bueno, está abierta la charla para preguntas. Si hay alguna pregunta, abran el micrófono y la pueden formular nomás. Yo quería hacer un comentario. Dale, sí, adelante. Hola, Julio. Ítalo. Julio Hola, Durán es mi nombre, de la Comisión de Energía Atómica y la Universidad de San Martín. No, en realidad era felicitarte por la presentación. Fue muy interesante la comparación de la situación en Uruguay y en Argentina. Y bueno, da un poco de envidia en realidad. En particular yo me dedico específicamente a fotovoltaico y da un poco de envidia ver cómo, sana envidia diría, por ver lo que han avanzado con renovables en el sector eléctrico. Yo tenía la información que hace tiempo que han pasado el 90% de la matriz eléctrica con renovables, y es cierto que tienen una situación más sencilla que la nuestra. Nosotros tenemos funcionamiento federal, el sistema eléctrico se hace difícil avanzar, sumadas a todas las incoherencias de nuestra política, que bueno, no viene al caso discutir, pero es muy interesante cómo han desarrollado el tema de renovables en general. En la parte térmica estoy menos al tanto, pero felicitaciones realmente. Sí, la charla se me fue larga, pido disculpas por eso. La primera parte era más anecdótica y tendría que haber sido más corta. Hay un punto que es muy complejo en la integración de renovables en una matriz eléctrica. Primero, la solar, cuando pasa una nube, su potencia puede caer rápidamente a la mitad o casi a cero. Por supuesto que difícilmente pasa una nube que tape al país entero a la vez. Entonces, cuando uno tiene solar distribuida, con plantas en diferentes lugares, o está todo el país con nubes y por ende ya se sabía de entrada desde el principio del día que no había potencia solar y por ende hay que suplir la demanda con otras fuentes, o es un día seminublado y una nube tapa una planta en un lugar y al rato tapa una planta en otro. Pero esa variabilidad hace que uno tenga que rápidamente poner otro tipo de suministro de potencia en forma casi instantánea, de un minuto, de segundos a otros, porque siempre necesitamos mantener el equilibrio entre demanda y consumo. Entre oferta y demanda en energía eléctrica, para que no caiga la tensión. En Uruguay eso es relativamente fácil de lograr con la hidroeléctrica. Si uno puede tener hidroeléctrica de sobra, no estar consumiendo el 100% de la hidroeléctrica, y tiene los lagos con capacidad de aumentar rápidamente la potencia que se está generando, cuando pasa una nube, cuando de repente cae el viento, cuando se dan las dos cosas a la vez, entonces abrimos rápidamente la compuerta y generamos más hidroeléctrica. Si no tuviéramos la hidroeléctrica, sería muy complicado tener un porcentaje de solar muy grande. Eso es uno de los grandes problemas de instalar solar, de tener muchas renovables en un país. ¿Sí? ¿Cómo integrar? Tener que poner cosas que se complementen. Por ejemplo, la solar solo produce durante el día, como todo el mundo sabe, valga la redundancia. La eólica es mayor en la noche que en el día. Entonces, se complementan relativamente bien. Pero otro de los problemas que tenemos, y un problema grande, es que ni la eólica ni la solar se pueden acumular. Entonces, lo que se esté produciendo aquí tiene que consumirse. Y eso nos genera un problema en las noches. En las noches, en los últimos años, hemos tenido excedente de energía eléctrica, porque hay más eólica de la que estamos consumiendo. Entonces,
En los próximos años no se va a instalar más eólica. Lo próximo que se va a instalar es fotovoltaica. Pero nos puede llegar a pasar de vuelta lo mismo, que al mediodía estemos produciendo más energía de la que estemos consumiendo. Entonces, ¿cómo podemos acumular? Eso es otra de las grandes discusiones que me parece que no lo voy a hablar ahora, pero es uno de los puntos interesantes de cuando un país instala muchas renovables, tiene dos problemas. Uno es la integración de esa potencia a la red por el pasaje de nubes, y otro es el excedente, cómo se acumula. Te hago un par de comentarios respecto a lo que dijiste. En Argentina, bueno, tenemos un porcentaje no despreciable de hidro, o sea, tenemos también un backup, por llamarlo de alguna manera, para introducir renovable y estamos todavía muy lejos de los límites en los cuales empiezan a aparecer esos problemas que vos mencionás. O sea, en Uruguay están mucho más avanzados en ese sentido. Y el otro tema es que la acumulación viene, la acumulación, el almacenamiento, ya sea con litio, o quizás más a largo plazo con hidrógeno, distintas variantes de acumulación, tanto en gran escala como distribuida, es algo que en el mundo se viene de la mano de las renovables, y hay quienes dicen que a cada 5 años eso va a competir con la generación eléctrica con gas. Hay que ver, el futuro dirá si eso es cierto o no. Sí, el tema también es que uno no puede adelantar demasiado un proceso porque necesitas varios procesos en paralelo. O sea, si uno instala muchísima fotovoltaica hoy, después no tiene forma de acumularlo. Entonces, ese proceso de renovables tiene que ir de la mano con la planificación de cuál va a ser el consumo y cuál va a ser tu capacidad de acumular cuando llegues a la situación en donde la potencia instalada sobrepase en algunos momentos del día el consumo de ese momento. Otra opción, además del acumular, está lo de la tarifa variable. Nosotros tenemos ahora tarifa doble horario, eléctrica, triple horario, pero la idea es ir a un momento en el cual el precio de la energía eléctrica, la potencia, varíe en el momento del día. De repente, uno está produciendo mucho a las 2 de la tarde, más de lo que se puede consumir, y entonces el precio de la energía eléctrica cae en picada. Y en las casas uno puede tener una pequeña computadorita central en donde le va llegando la información del precio de la energía eléctrica y dice, uy, en este momento es muy barata, prendo lavarropa. Prendo el aire acondicionado, por más que no haya nadie en la casa, acondiciono térmicamente porque ahora acumulo, no sé, en piedra, porque ahora es barato, ¿sí? O en medio de la noche, prendo. Y de repente, cuando la energía es muy, muy cara, los precios de energía eléctrica empiezan a subir, 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 y esa computadorita central tiene un orden de prioridad para ir apagando cosas. Primero apago el lavarropa, después apago la heladera o el aire acondicionado, ¿sí? Eso es otra de las formas de no acumular, sino adecuar la demanda a la generación. Cuando uno tiene una generación variable, tiene que poder implementar ese tipo de cosas. La acumulación, lo que vos decías, lo que se calcula es que los autos eléctricos van a empezar a hacer esa acumulación. Entonces, si uno tiene una demanda variable, perdón, un precio variable de energía eléctrica, uno puede decir, el auto está la mayor parte del tiempo parado. Uno llega a su casa y lo enchufa, uno llega a su trabajo y lo enchufa. No se carga en ese momento. La computadorita central le va diciendo, uy, el precio de energía eléctrica ahora es carísimo, no lo cargues. Espera, espera, espera. Empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Está, a partir de ahora cargalo, que la energía es barata. Y utilizás el auto como forma de acumular energía. Inclusive hasta podría llegar a dar potencia a la red si el precio fuera muy, muy caro de la energía eléctrica. Tenés tu auto parado con la batería cargada y te entregas potencia a la red. O sea, el futuro viene complejo y hay muchísimos puntos de investigación sobre cómo
conectar las energías renovables a la red. No, adelante. Adelante, por favor. No, una cosa, Ítalo, Jorge Fiora soy. Sí, ¿qué tal? ¿Ustedes cobran tarifa diferencial residencial por horario? Las personas pueden elegir. Yo en mi casa puedo elegir si quiero pagar una tarifa O tenés que tener un medidor especial, ¿no es cierto? Claro, si yo elijo que me cobren por horario, me cambian el medidor y me ponen un medidor especial. ¿Y es gratis ese cambio? Sí, el cambio del medidor es gratis y es más, el gobierno ya está cambiándolo sin pedido. O sea, antes era solo a pedido y ahora ha empezado a instalar esos medidores en todas las casas. Al punto que los medidores actuales me permiten porque acá a mí en Argentina no hay eso, hasta donde yo sé. Yo tengo no solamente un medidor que me permite doble horario, sino que además me muestra en una página web, hora a hora, cuál es mi consumo eléctrico. Y yo puedo bajarme en planillas Excel mi consumo eléctrico cada 15 minutos de los últimos meses o años, meses puedo decir. Y eso me permite ver cuando se prende el calefón, cuando se prende la heladera. Tiene una potencialidad de investigación interesante. Sí, así es. Y otra cosa que es absolutamente colateral. Cuando decías que estaban midiendo en algunos lados, tienen para medir la radiación solar, seguidores del Sol. Pero, digamos, es lo que yo pensé, digo, ¿no se puede corregir geométricamente esa medición con una precisión aceptable? Es lo que... A ver, nosotros, los físicos, yo soy físico, los físicos lo que decimos es que cuando uno tiene un conjunto de medidas, siempre se puede hacer post-procesamiento y mejorarlas, pero lo ideal es que la medida original ya sea lo mejor posible. Okay. Entonces, nosotros podemos medir, por ejemplo, radiación global y podemos medir difusa, y a partir de la resta de la global con la difusa sacamos la directa. Pero toda medida tiene un cierto error. Entonces, lo preferible es por lo menos tener un punto de medida de directa de buena calidad, lo que nos permite a nosotros estimar cuál es el error de cada una de las medidas. Por eso cuando dije que la medida de radiación, la mejor medida de radiación que tengamos, tiene por lo menos un 3% de error. Por debajo de eso es imposible de bajar. ¿Sí? Cualquier postprocesamiento lo que hace es aumentar ese error. Si yo, por ejemplo, quiero calcular cuál es la radiación global en un plano inclinado, a partir de medidas de directa y de global en plano horizontal, tengo un 15% de error por pasaje a plano inclinado. Si además no tengo medidas de difusa en plano horizontal, tengo solo medidas de global en plano horizontal, el pasaje a plano inclinado, el error se me va a un 20%. Si además no tengo medidas en tierra y solo tengo medidas satelitales, el error aumenta, porque el satélite me permite ver muy bien cuál es la radiación cuando el día está despejado. Pero cuando el día está seminublado, tengo que estimar cuál es la radiación que llega a Tierra a través de las nubes, por el tipo de nube. Realmente toda la parte de medida de recurso solar es bastante complejo y nuestro grupo tiene 3 doctores investigando exactamente ese tema. Gracias. Ítalo, te iba a hacer una pregunta si el tiempo... Nosotros acá en Argentina tenemos una central de bombeo de 700 megawatts en Córdoba. Se llama la central de... es el complejo Río Grande, ¿no? En Uruguay, dado esta característica que tienen a veces exceso de energías renovables, ¿una central de bombeo no sería una alternativa viable? ¿Tiene lugar donde se podría hacer? ¿Se ha contemplado esa posibilidad? Mirá, uno de los datos que iba a poner de Uruguay al principio de todo es que la altura máxima de Uruguay son 500
14 metros. Somos un país muy chato. Entonces, es una de las cosas que está investigándose en Uruguay, la Dirección de Energía, que está planificando la energía para los próximos décadas. Una de las cosas que considera es que en 10 años va a haber que acumular de alguna manera. Y una de las opciones, si no es batería, es central de bombeo. Pero claro, como la distancia en alturas no es demasiado grande, los costos para nosotros son mayores. Otra de las opciones, por ejemplo, que se utiliza en el mundo es energía solar térmica. Calentar sales fundidas, acumularlas en un tanque y producir energía eléctrica en la noche, en el momento que se demanda. Eso para Uruguay es caro porque tenemos bastante nubosidad y no es el lugar del planeta donde más rinda la energía solar térmica, porque necesitas directa, ¿sí? Para concentradores solares. Y en Uruguay la directa tenemos bastante global, pero siempre hay algo de nubosidad y por ende siempre hay mucha difusa y la directa no es lo mejor. En sí, se está estudiando la posibilidad de instalar centrales de bombeo, pero también se está estudiando fuertemente la introducción ya de autos eléctricos para empezar a utilizar sus baterías para generar. También se está estudiando el hidrógeno, generar hidrógeno en los momentos de exceso y poder tener acumulación en hidrógeno. Hay muchas líneas. Ahora, todas son caras, ¿no? Esas alternativas. Una alternativa se me ocurre más barata sería la integración regional con Argentina y Brasil, digamos. Cuando tienen exceso lo venden a oferta Argentina, Argentina la compra y cuando ustedes necesitan a la noche, bueno, se la venderán a los precios más altos que nosotros. Sí, totalmente de acuerdo y en realidad no lo dije, pero es importante saber que, fíjense, la potencia instalada en Uruguay está cerca de los 5.000 megawatts. Con Argentina tenemos cerca de 1.500 megawatts de capacidad de flujo de energía a través de la represa Salto Grande, lo cual nos permite un porcentaje muy alto de la demanda. ¿Sí? Fíjense que, bueno, no tengo cuál es la demanda. Me faltó acá poner cuál es la demanda de potencia en un día. Tenemos un porcentaje importante de la demanda que la podemos suplir, como decís vos, con integración regional. Se hizo una integración regional con Brasil. El problema con Brasil es que en la frontera se tiene 110 voltios, nosotros tenemos 220. Entonces hubo que hacer una conversora. Se hizo una conversora de 500 megawatts, pero pasó que cuando se terminó de instalar, entró la crisis en Brasil en el 2015 y ellos no instalaron de entrada las líneas de alta tensión para poder distribuir la energía, con lo cual teníamos la conversora que no se podía utilizar. Con el paso de los años lo instalaron, pero el gobierno de Brasil nos había prometido instalar las torres de alta tensión y demoró muchos años. Pero sí, efectivamente, tenemos esos 500 megawatts con Brasil, unos 1.500 con Argentina, e esa integración regional es fundamental cuando uno quiere ir por el camino de las renovables. ¿Pero ustedes tienen 50 Hz? Nosotros tenemos 50 Hz, sí, sí. Brasil tiene 60. Por eso la conversión. conversión. La conversión es de 50 a 60. El problema que tiene es por frecuencia. Sí. No, Sí. Me confundí, perdón. Sí, con nosotros es más general, fácil. Ahí yo no fui muy claro. En general, cuando hay 110 voltios, hay 60 Hz, y cuando hay 220 voltios, hay 50 Hz. No me pregunten por qué, eso no lo sé, pero eso es lo que tengo de la información. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para Ítalo? Si no, vamos cerrando, así lo liberamos. Y bueno,
Le pido que abramos el micrófono y le agradecemos una vez más la charla. Y bueno, muchas gracias a Ítalo y muchas gracias a todos por acompañarnos en estos seminarios. Probablemente el año que viene vamos a tener más y seguramente vamos a invitar de nuevo a Ítalo. Así nos sigue contando lo que falta. Así que bueno, por este año cerramos, esta vez sí cerramos ya en serio el ciclo de seminarios hasta el año próximo. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado y muchas gracias a Ítalo, muchas gracias a los alumnos y colegas que han venido siguiendo estos seminarios y los esperamos ya el próximo año. Perdón, Salvador, ¿podría hacer una última pregunta? Por supuesto, sí. Para sí, Ítalo. Dale. ¿Cómo está? Yo soy alumno de la Universidad de San Martín. Me queda la duda de cuando empezaron a meter tantas renovables a partir del 2013, como veíamos recién, particularmente la eólica. ¿Qué se hizo con lo que es el backup? Si se obligó a los que instalaban todo lo eólico a también tener un backup instalado de lo que sería fósil, o si como ya tenían un montón de fósil instalado, como vimos que suplieron en su momento, creo que fue en 2012, creo que fue que suplieron la caída esa de hidroeléctrica, en realidad ya tenían un montón, y quería saber el precio, si es que el precio subió o bajó de la electricidad, teniendo en cuenta ese backup fósil, si hay carga rotante constante o si no tienen carga rotante por el tema de la hidroeléctrica que vos contaste. Mira, el precio ha bajado, el precio de la energía eléctrica, tanto a nivel industrial como domiciliario, ha bajado poco. En general lo que ha ocurrido es que año a año sube, el precio está fijo por el Estado, el precio de la energía eléctrica, el Estado la vende, el Estado es el único que puede vender energía eléctrica en Uruguay, hay un monopolio de la venta, y el precio está fijo. El precio se sube una vez al año y se sube en general por debajo de la inflación, ¿sí? Entonces, año a año, en pesos constante, tiene una caída. Pero es una caída muy pequeña, o sea, mucha gente reclama que la caída sea mucho mayor, sobre todo los productores, las industrias protestan por el alto costo de la energía eléctrica. Ustedes no se olviden que Uruguay tiene una empresa bastante monopólica a nivel de energía eléctrica, como les decía, y eso ha permitido que esa empresa estatal haya la distribución de la energía eléctrica, la hace el Estado, y prácticamente el 100% de la población uruguaya tiene energía eléctrica. Creo que quedan 3.000 familias de más de 1.200.000 familias que están fuera del tendido eléctrico. Prácticamente la totalidad del país tiene energía eléctrica. Ha aumentado muchísimo en los últimos 15 años, ¿sí? O sea, a cada pueblito del país ha llevado. Eso es un costo a pérdida que se financia con el alto costo de la energía eléctrica. Toda la instalación de potencia se ha financiado con el alto costo de la energía eléctrica. Las térmicas eran del Estado, o sea, prácticamente el Estado era dueño de las hidroeléctricas, el Estado era dueño de las térmicas, y en los últimos años empezó a licitar instalación de renovables. Entonces, hay eólica que es del Estado, pero la mayor parte de la eólica es privada, la mayor parte de la fotovoltaica es privada. Entonces, lo que hace el Estado es licita la compra de energía eléctrica y los privados dicen, bueno, yo te ofrezco eólica a tal precio, te ofrezco eólica a tal otro precio, el Estado les compra, muchas veces los contratos les asegura comprarle toda la energía eléctrica que el privado genera, ¿sí? Entonces, si hay excedente, el que deja de producir es el Estado. ¿Ok? El Estado le compra la eólica, por más que no se necesite, se la compra. A veces el Estado le paga y le pide que la desconecte, pero el Estado lo paga igual. Entonces, los privados no tienen térmica, y el Estado, con la térmica que tenía, había térmica vieja en desuso que la desmanteló.
No sé si le expliqué todas las puntas de tu pregunta. Sí, perfecto. Me interesaba justamente eso, saber qué había pasado con las térmicas. ¿Y se usa térmica, se tiene mucha carga rotante como backup hoy en día o se usa solo la hidro de backup? Mira, el problema de la térmica para backup es que vos tenés que tener la térmica prendida, ¿sí? Si pasa una nube y ponerla a producir. Entonces, no es muy eficiente la térmica como backup, porque tenés un costo de mantenimiento. Si vos tenés térmica con vapor, un ciclo de... no, yo de clase de esto y no me acuerdo el nombre del ciclo. Eh, si vos tenés térmica con vapor, ¿Un ciclo combinado? O, bueno, el ciclo combinado tenés una parte de vapor y una parte de turbina a gas. sí. Creo que el Rankine es el ciclo de vapor y el Brayton es el de gas. Si no es así, es al revés. Cuando vos tenés un ciclo de vapor, tenés que tener el agua hirviendo y estar caliente hasta el punto que vos cuando abras la válvula. Entonces es costoso. La térmica en este momento, ¿saben para qué se utiliza? Muchas veces para exportar a Argentina. Muchas veces Argentina en un momento nos dice necesito tanta potencia en este momento y nosotros o en la próxima hora nosotros prendemos la térmica y le damos. Aún así, este enero, ya estamos en diciembre, en noviembre, el enero pasado hubo sequía y hubo poco viento y hubo que prender la térmica para backup porque las renovables no estaban abasteciendo la demanda. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muy buena toda la presentación. Bueno, disculpen si me fui largo en algunas partes. Yo quiero agradecerles a ustedes por la invitación y sobre todo agradecerle a Salvador por haberme recibido en la UNSAM durante el 2019 y 2020. Me sentí muy a gusto trabajando con Salvador y en la UNSAM. Y bueno, espero poder mantener el contacto con ustedes y tener futuras colaboraciones. Bueno, muchas gracias. También para nosotros ha sido un placer tenerte en la UNSAM y espero que sigamos esta colaboración. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos y muchas gracias especialmente a vos, Ítalo, por la linda charla. Bueno, felices vacaciones a todos y que anden muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta Gracias. luego. Chao.